Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, hola. Buenas noches a todos y muchas gracias por venir a escucharnos. Esta es una mesa en la que, sobre todo, vamos a hablar de personajes. En concreto, de tres tipos de personajes que son el policía, el detective y el delincuente. Y con estos autores que tengo aquí vamos a intentar discernir cuál de ellos debe ser el protagonista de la novela negra, si los tres pueden serlo, o si pues bueno, hay unos que quizás sean más adecuados que otros para el género. Bueno, como habéis visto, como parte de mi presentación, me gustaría decir que soy tartamudo y que voy a intentar conducir esta mesa lo mejor que pueda. Lo importante de esto es que cuento con 5 escritores fantásticos, que son los que realmente tienen que hablar. Yo lo único que voy a hacer es conducirlos a ellos y darles unas directrices para que bueno, puedan hablar de todo lo que saben de novela negra y de algunos de los personajes de sus libros también, que ya que estamos aquí, pues bueno, creo que está bien que hablen un poco de su obra y de los personajes y de cómo han planteado su obra con esos personajes, ¿no? Si lo han hecho a través del policía, del detective, del criminal, o incluso si los han combinado, porque algunos de ellos nos cuentan una trama coral en la que conviven o cuentan las historias de varios de estos personajes combinados. En primer lugar, quería presentarlos, empezando por mi izquierda. Tenemos a Carlos Augusto Casas. Empezó como periodista de investigación, es editor y escritor. Ha ganado numerosos premios de novela negra y ahora mismo están adaptando a cine su primera obra. Su última obra es La Ley del Padre, por la que está aquí, y bueno, si Carlos quiere, pues, querría que nos la introduzca un poco, que nos cuente un poco de qué va, muy rápidamente. Muchísimas gracias a la Semana Negra por haberme invitado. Bueno, La Ley del Padre comienza como un thriller clásico de, pues podríamos decirlo, de Agatha Christie. Es una familia adinerada del barrio de Salamanca de Madrid, en la que hay una celebración familiar. Están celebrando el cumpleaños del patriarca, de Arturo Gómez Arjona, y durante esta celebración le envenenan. No consiguen acabar con él, y entonces él pide a uno de sus subalternos, que es realmente el protagonista de la novela, que se llama Josan, que es un antiguo presentador de televisión venido a menos, que investigue para que este suceso no trascienda a los medios de comunicación, porque es una familia muy acomodada y muy importante, y que trate de descubrir quién es de entre sus hijos, de entre los 4 hijos de Arturo Gómez Arjona, quién ha intentado envenenarle. Hasta aquí es la novela, digámoslo así, thriller. Hasta aquí es el misterio, y a partir de entonces comienza una novela negra, y el quien haya tratado de envenenar al patriarca pasa a un segundo plano
y yo creo que es una reflexión sobre el poder y sobre cómo nos transforma el pensar que estamos por encima de la ley. Sí, eso último que ha comentado Carlos es muy interesante, porque otro de los temas que vamos a tratar en esta mesa a través de estos personajes es el tema del poder y el contrapoder en la novela negra. Nuestro siguiente concursante es Félix García Hernán. Félix es hostelero y escritor por vocación. Ha recibido también varios premios y ha vendido los derechos de adaptación de nada menos que 3 de sus obras. Su última obra es Días sin sol. ¿Nos la presenta Félix también rápidamente? Sí, hola, buenas tardes. Mi debut en Gijón y no puedo estar más contento. Y además con el privilegio de que nos presentes tú, David. Bueno, Días sin sol es una historia que se desarrolla en una época que yo creo que todos tenemos muy en la mente, que es 2008-2012, la época de la crisis, cuando parecía que el sol nunca iba a salir. Son 3 personajes, cada uno de ellos en un punto geográfico de España. A los 3 la crisis les ha castigado de una manera bestial y los 3 un poco vierten sus frustraciones en un chat de un periódico nacional y se conocen a través de ese chat. Y uno de ellos decide dar un paso más y propone que encontrarse en el centro, en Madrid, y decidir entre los 3 si toman medidas, si se vengan de las personas que les han llevado a esa situación. Uno de los personajes es una directora de banco que vendió acciones, otro es una persona que se vio salpicada por temas de corrupción en Operación Guatec en Madrid, y el otro es una persona que le timaron con unas acciones. Y me he permitido robar la premisa de High Smith en Extraños en un tren, y deciden tomar venganza de esas 3 personas, cada uno en una ciudad diferente. Pero digamos que el kit de la novela es poner al lector en la situación de que empatice con esos 3 personajes y saber cuál es el límite hasta el que podemos atravesar para permitir o no permitir que una persona se tome la justicia por su mano, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, para no hacer spoiler y por el tiempo. Gracias, Félix. El siguiente escritor que nos acompaña es Ricardo Magaz. Es ex policía y es actualmente el presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Colaborador en diferentes medios y escritor de novela negra, tratado, ensayo y columna de opinión. Su último libro es el Quinto Mandamiento, donde se emplea como diarista entre lo personal y el columnismo. Bueno, muchas gracias. No cometeré el atrevimiento de preguntar si ustedes saben cuál es el quinto mandamiento. Estoy seguro que todos lo saben. Bueno, el quinto mandamiento es no matarás. Es curioso, antes acabo de presentar mi libro en la carpa quemarropa y hacía un repaso no soy especialmente creyente, pero hay al menos 4 mandamientos de la Biblia que están en el Código Penal. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, y bueno, luego alguno que no está en el Código Penal de temas éticos y morales que están ya un poco trasnochados. Bueno, he aparcado hace un par de años mi próxima novela, género narrativo como es natural, porque en marzo de 2020 hubo en mi vida un hecho relevante. Cogí el virus y estuve en el hospital, y entonces pues decidí escribir un diario. No un diario personal, un diario profesional, y le puse por título precisamente El Quinto Mandamiento, porque además era el título de un programa que tuve en Antena 3 y me venía muy bien, ¿no? Y bueno, le añadí, como soy, igual que otros muchos amantes del género, un fan de Dostoyevsky, ¿verdad?, con Crimen y Castigo, que luego, pues, si te parece, podemos entrar en ese tema.
Dostoyevsky, bajo mi punto de vista, fue uno de los primeros escritores de género negro. Él no lo sabía, pero con Crimen y Castigo así es, porque además está hablando ahí de un tema de redención, ¿verdad? Alguien que comete un crimen, mata a la anciana, le roba sus caudales, pero tiene un problema de conciencia, ¿no? Bueno, entonces yo pues decidí escribir El Quinto Mandamiento, que es un diario, rollo umbral, ¿verdad? Es, en fin, también de tipo Trapiello, y bueno, pues hablo de crímenes que he investigado primero cuando ejercía en la policía, luego ya académicamente, como soy profesor de criminología de la UNED, y también pues otros casos que he analizado para los medios de comunicación, ¿no? Y también le metí mano al narcotráfico, un asunto que, bueno, pues cuando ejercía, como decía antes, como poli, pues en fin, trabajé en ese tema, el terrorismo y pues una licencia poética que es toma todo autor, ¿no? Como soy fan del género negro cinematográfico y literario, pues alguna crítica que he hecho para los medios de comunicación en ese sentido. Eso sí, me marqué, yo que tengo tendencia a enrollarme demasiado, no va a ser el caso, me impuse una cuestión, que es ninguna de las entradas del libro que tuviera más de 1000 palabras. 1000 palabras aproximadamente son 2 folios. Y bueno, pues lo conseguí. Es cierto, son todas entradas cortas, se leen rápido, son muy interesantes. El siguiente compañero es Paco Gómez Escribano. Paco es ingeniero, profesor y, por supuesto, escritor. Cultiva la música y la poesía. También ganador de muchos premios y es la cara más visible en España del Croc Story, de la novela negra de barrio. Su última obra es Narcopiso. ¿La presentas también rápidamente, Paco? Gracias, David. Pues ya ves, el Da Vinci de mi portal me llaman, o sea que... Pues nada, en Narcopiso, como es la primera vez que hago spoiler ya en el título, pues va de un narcopiso y como ha dicho David, pues yo no suelo poner de protagonista ni a policías, ni a detectives, ni nada, solo pongo pues a delincuentes o a gente marginal que no llegan a ser delincuentes, pero son unos matados, están a punto de serlo y a mí ya me rondaba la idea de hacer alguna novela con los narcopisos, porque la verdad que en los barrios periféricos de Madrid es un problema, pero una vez vi unas imágenes de un narcopiso en Barcelona de 2 yonkis que se estaban peleando abajo en el portal con katanas y estaban haciéndose cortes con las katanas por todos los lados, llevaban tal pedo, yo no sé si no se enteraban o... Y entonces me llamó bastante la atención, ¿no?, de lo que se genera alrededor de un narcopiso, porque es que en un narcopiso no se trata de tocar una ventanilla, dame 1 gramo de caballo, toma, te pago y me voy, no. Se genera una serie de conflictos, acuden todo tipo de delincuentes y al final pues se lía parda, ¿no? Y luego, como la policía tampoco puede actuar rápidamente, que hay casos en que para echar a unos ocupados pues lo mismo de tirar 2 años, ¿no?, de líos judiciales y demás, pues estos acuden a los mataos del bar, los pobres vecinos, que son ya gente jubilada, para ver si les ofrecen dinero para ver si pueden echar a los que han ocupado el piso. Evidentemente la movida les viene muy grande porque los que han ocupado el piso encima es una mafia, pero ahí está el conflicto servido y es lo que me sirve para desarrollar la novela. Muchas gracias, Paco. Y el último autor que está con nosotros hoy, Jon Arretxe. Jon es doctor en filología vasca, es un viajero apasionado y es cantante de ópera, nada menos. Escribe desde los años 90 y también le están adaptando una serie de su saga del detective Touré, del que nos trae hoy la
la última obra que se llama Tiempos para la lírica. ¿Me la presenta rápidamente? Sí, gracias David por presentarnos y gracias a todos por venir. Bueno, sin enrollarnos demasiado porque somos muchos y se nos va a ir la hora, ¿no? Tiempos para la lírica es la novena entrega del personaje Touré, que me lo suelen presentar en la editorial como, me lo suelen describir como el vidente detective africano, pero que ni es vidente ni es detective. Se hace pasar por vidente para sacar unos euros, para sobrevivir, pues a base de picaresca también, y no es detective porque es un desastre, vamos, pero le van surgiendo casitos y cosillas por ahí, le piden ayuda, pues, y él, como sigue siendo un buen tío en el fondo, pues intenta solucionarlos. Y en esta novena novela vuelve al lugar donde se sitúan la mayoría de las novelas de la saga, que es el barrio de San Francisco en Bilbao, un barrio muy marginal, con un cóctel de prostitución, tráfico de drogas, muchísima inmigración pobre, africana sobre todo, pero también sudamericana, de Asia. Touré ha pasado por todo, ha sido cabezudo, toro de fuego en fiestas, gigoló, figurante de ópera, ha estado cuidando ovejas en el Pirineo Navarro, ha estado en París, donde se hizo rico a base de atracar joyerías, luego fue a Madrid, se quedó en la ruina y tuve que volver a Bilbao, a San Francisco, y es ahí donde se desarrolla, pues, Tiempos para la lírica. Se encuentra una ciudad, un barrio muy cambiado y que está probablemente al final de una época muy marcada en el barrio de San Francisco, por el tema de la prostitución sobre todo. Gracias, John. Bueno, como comentaba antes, al principio, en esta mesa vamos a hablar sobre todo de personajes. Entonces, los tres tipos de personajes en los que nos vamos a centrar y vamos a intentar averiguar quién es el protagonista son el policía, el detective y el criminal. Como somos muchos, había pensado pues hacer grupo, ¿no? Aquí un poco tipo concurso de la tele, algo así. Entonces, en función de lo que escribe cada uno, pues yo creo que Félix y Ricardo nos podrían defender al policía. Creo que John, aunque diga que Touré no es un detective, es lo más cercano que tenemos a un detective, por lo tanto se va a quedar con este personaje y luego pues Carlos y Paco pues se van a quedar con el personaje de criminal. No quiere decir que en las preguntas que haga orientadas a uno de los tres personajes, los demás no podáis intervenir. Quiero que sea un poco diálogo, pero lo que no quería hacer es ir preguntando uno a uno, que vayáis todos respondiendo una misma pregunta, sino jugar con algo que sea un poco más rápido, ¿no? Entonces, bueno, hecho ya estos equipos, en primer lugar, lo que quería era definir cada uno de estos tres personajes. Entonces, en primer lugar, quería hablar de los arquetipos que podemos encontrar dentro de cada uno de estos personajes y luego que me habléis también de los estereotipos. Entonces, en primer lugar, pues para Ricardo y Félix, pues que me habléis un poco de los arquetipos, de los tipos de personajes que podemos encontrar como policía dentro de la novela negra. Podéis empezar, si queréis, por el que habéis usado en vuestra última obra y luego, si queréis hablar de otro o si otro de los compañeros quiere participar también y aportar algo, pues podéis hacerlo. Bueno, pues... Bueno, Hombre, a ver, preguntar, después de haber ejercido en la Poli un montón de años, pues casi 30, aunque, bueno, ahora ya digo que estoy en la docencia. Pues, claro, si hay que elegir entre el poli, el malote o el detective,
pues tengo poca capacidad de maniobra. A ver, ayer estuvimos presentando con un detective, con Rafael Guerrero, uno de sus libros, y además de amigo, es un buen tipo. Pero, claro, para un poli, un detective es la competencia. Y además la privada, ¿no? Porque a la poli no hace falta pagarle para que investigue un delito, ya lo hace de oficio, pero al detective sí. Y bueno, ponerme en la piel del criminal, pues la verdad es que me resulta difícil, ¿no? La relación que históricamente ha tenido las armas y las letras, es decir, la espada y la pluma de Garcilaso de la Vega, ha sido tremendo, ¿eh? Desde el Renacimiento aquí, de Garcilaso, Lope, el propio Cervantes. Y bueno, pues ahora mismo hay una gran nómina de funcionarios policiales de todo tipo, ¿eh? Funcionarios policiales estatales, policías autonómicas. Aquí mismo en Gijón tenemos a Alejandro Gallo, el comisario jefe de la policía, que es un magnífico novelista, además de uno de los coorganizadores de la Semana Negra. Y con respecto al planteamiento, bueno, a ver, las novelas históricamente, las novelas de género negro en sus diferentes versiones, thriller, detectivesca, policíaca, suspense, enigma, ¿verdad?, se plantean desde el investigador, desde el malhechor o criminal, pero también desde la víctima, ¿verdad? Paco antes nos decía que tú eliges al malote, o por lo menos a personas, ¿verdad?, que no son héroes de antemano, ¿no? Bueno, me resulta... Sí, pero en este caso yo quería que te centres en el policía, que nos hable del papel de policía en la novela negra. Sí, mi personaje es el inspector de segunda clase, el inspector de policía, Alipio Morgades. Es un inspector antihéroe, y el problema que yo tengo, y creo que tienen otros polis, ejercientes o no, es que si estás acostumbrado a, después de muchos años, redactar atestados, redactar diligencias, te puedes ahogar en la minuciosidad, es decir, en el detalle. Más que escribir una novela, estás escribiendo un ensayo de cómo tienen que ser las cosas, porque hay magníficas novelas negras que luego... y literariamente son impecables, pero, claro, un poliescriptor dice, ha confundido el 9 mm Parabellum con el 38, ha confundido un rifle con una escopeta, y sobre todo, CSI de la tele ha hecho un daño tremendo, David, tremendo. Pero ¿cuáles son las características, entonces, de un antihéroe, de tu policía? El inspector de segunda clase, Alipio Morgades, que por cierto no existen inspectores de segunda clase, existían en la vieja policía secreta de Franco, ¿no? Nada tiene que ver con el franquismo. Es un perfil de antihéroe, naturalmente está divorciado, bebe y es poco sociable. Ya sé que esto es fácil, ¿verdad? Pero es que me cuesta recrear al policía héroe, a Starkey Haas, al tipo que liga, no, es que eso no es creíble. El género negro para mí es denuncia social. Vale, pues entonces quería que nos hable Félix ahora de su comisario, Javier Gallardo, porque en su caso sí que es un policía o un comisario incorruptible. ¿Es así, Félix? Bueno, me imagino que siempre hay un tope para todo, ¿no? Javier Gallardo es el tipo que busqué cuando lo quise diseñar. Está en todas mis novelas. Está en la próxima que estoy escribiendo y espero que ya ahí termine, porque ya me sale Javier Gallardo por las orejas y creo que a los personajes tampoco se les puede estirar demasiado. Pero yo lo que busqué es una persona normal. Javier Gallardo empieza en la policía en los años 80, él ha estudiado psicología y entra en la policía con un ideal, y es cambiar esa policía represiva, franquista, cambiar la idea que había de esa policía para hacerla una policía más europea y demás. En mi caso, lo que impera en Javier Gallardo es el sentido común, no destaca por nada, no tiene ningún toque, ni se corta, ni es alcohólico, ni drogadicto, ni nada. Le gusta la ópera, no sé si eso puntúa o no. Pero fuera de eso no tiene ninguna cosa más en especial. Lo que sí he buscado es que el lector desde el principio, y creo que lo he conseguido, empatice con él. Y empatiza con él porque es una persona de la calle, es el vecino con el que te encuentras en la escalera, que no se las da de nada y que lo único que utiliza es el sentido común, y que es querido por sus ayudantes, por sus inspectores, porque es fuerte con los fuertes y débil con los débiles. O sea, apoya siempre al que está por debajo, y por eso es querido.
Y un poco hasta ahí puedo leer. Javier Gallado es el inductor de las novelas, pero no es el protagonista de las novelas. Me vais a permitir una butad del protagonista de las novelas sois vosotros, los lectores, que sois los que elegís el vestuario, la iluminación, qué tal el personaje y demás, ¿no? Al final, si vosotros empatizáis con los personajes, es obra vuestra. Muy bien, gracias, Félix. Bueno, si en el caso de John, vamos a pasar ahora al papel del detective. Quería que nos hable John un poco en general del papel de detective en la novela negra y que nos cuente luego las diferencias que hay con su personaje de Touré. Bueno, a teorizar igual sobre esto tampoco tiene demasiado sentido, pero todos conocemos el típico detective, pues, del hard-boiled americano, ¿no? El típico hombre siempre muchas veces con problemas con su mujer, con problemas con el alcohol, un tío duro que va repartiendo tortas por ahí, que se arregla mal con la poli. Yo esas novelas las he leído siempre a gusto, ¿no? Pero tampoco era un tipo de personaje que me atraía demasiado a la hora de crear a mi protagonista, ¿no? La otra opción era crear policías, pero eso pues menos todavía, no sé. Y me cuesta mucho empatizar con un protagonista policía, ¿no? Y por eso me decidí por hacer una cosa que no sé si es un delincuente, pues me inventé a Touré, que es un ilegal, o sea, no es ni detective, ni es delincuente en principio, ni es policía, desde luego, y me siento súper cómodo con él. Además, tampoco me da demasiado trabajo, claro, si mis personajes fueran policías, joder, tendría que saber de procedimientos y de estas historias. Yo a todos los amigos colegas, ¿no?, escritores, les escucho decir que todos tienen algún amigo policía que les informa, y yo eso no podría hacerlo, porque en mis novelas siempre los policías suelen ser los más cabrones, entonces que pedir encima a alguien, oye, pues no sé, no creo que lo haría muy a gusto tampoco. Touré sería quizás un detective que investiga más para sobrevivir, no como un trabajo real de detective. Sí, es una de las facetas más de su vida, pues es a lo que sale. Si le dan 20 euros por adivinar el futuro a alguien, aunque no lo sepa, pues lo hace. Si una señora, una soprano del coro se encapricha de él y quiere zumbárselo a cambio de una propinilla, pues se deja, ¿eh? Y si una pobre prostituta del barrio pues que le pide que encuentre a su hermana que ha desaparecido, aunque igual no le puede pagar, pues también lo hace. Y en la última novela hace de todo, hace de segurata de puticlub. O sea, a cambio le contrata la dueña del puticlub, que sale más en las novelas, el búho negro, para que esté en la puerta y proteja un poco a las chicas que últimamente les están atracando, no sé qué. Y regateando consigue 3 o 4 euros la hora. Y lo acepta, porque no tiene otra cosa. Y la mujer además le dice, pero que en vez de estar ahí en la calle tirado, ahí dejando pasar el tiempo, pues estás aquí y cobras unos euritos. Y luego acaba también trabajando de comisionista para un nuevo agente inmobiliario que ha aparecido por el barrio, en plan buitre, ¿no?, para pillar locales baratos y luego revenderlos más caros. Hace de todo el Touré. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al papel del criminal. Para ello, como han comentado antes, tenemos dos polos totalmente opuestos, que es el criminal de los bajos fondos, de barrio, y el criminal de alta alcurnia, que es del que nos habla, creo, Carlos en su obra. Entonces, bueno, si queréis hablar un poco de ellos, de las características de estos criminales. Sí, pues en mi caso me pasa un poco lo que a John. Yo tampoco entiendo de procedimientos ni protocolos policiales ni nada por el estilo. Y luego un detective privado en España tampoco da juego, porque no es como en Estados Unidos, que tienen más libertad. Aquí en España no pueden investigar delitos que están penados, porque la policía pues les para los pies, ¿no? Aquí los detectives básicamente se limitan a vigilar
infidelidades o espionaje industrial y tal, ¿no? Entonces, yo decidí dar voz, en mi caso, a la gente que normalmente no tiene voz en la literatura, ¿no? Y que, bueno, esto nos lo enseñó, yo es que he leído mucha novela americana, nos lo enseñó William Riley Burnett, ¿no? Que fue el primero que empezó a escribir novelas cuyo protagonismo eran los criminales. Lo que pasa que William Riley Burnett, pues, ponía personajes que venían de abajo, que se hacían con mucho poder y tal, pero luego caían, ¿no? Todavía había una moral en el sentido de que quien la hace la paga, ¿no? Y esto no es real, porque estamos acostumbrados a ver a cantidad de gente que se enriquece, unos van a la cárcel, otros no, y otros van un año y al año y medio están fuera, ¿no? Entonces, luego vino gente como David Goodis y otros que nos enseñaron de verdad que había personajes o bien delincuentes o bien perdedores que no conseguían los objetivos. Antes he dicho en mi presentación que a mí literariamente la pérdida, la derrota, la desesperanza, todo este tipo de sentimientos me parecen muy, muy poéticos y muy adecuados para hacer el tipo de novelas que yo hago, que son a veces delincuentes, a veces simplemente son gente que están al borde de delinquir y a veces, como en Narcopiso, pues son tipos que están ahí, les ofrecen desalojar un narcopiso y lo hacen. Pero claro, al hacerlo, pues tienen que delinquir, pues claro, está claro que no les van a pedir por favor que se vayan, ¿no? Y se va a liar parda. Di, Carlos. Bueno, enlazando con lo que ha dicho Paco, en mi novela, los personajes que aparecen son un poco lo que decía Paco, ¿no? En este caso son gente muy poderosa y son delincuentes a los que evidentemente no les pasa nada, sino todo lo contrario. Llevan haciéndolo toda la vida, es una forma que ellos entienden de hacer negocios, de su vida, ellos están por encima de la ley, era lo que me interesaba. Pero más allá de eso, a mí siempre me han interesado las novelas protagonizadas por delincuentes, fundamentalmente porque los personajes a los que les dicen la sociedad que vayan por aquí y dicen que no, y van por otro lado, siempre me han parecido mucho más interesantes, ¿no? Yo creo que también es una tendencia mía natural hacia la delincuencia que no he sabido desarrollar, básicamente porque está ahí el Código Penal, y la desarrollo a través de mis novelas. Yo creo que los delincuentes, el personaje del delincuente, tanto sea de alto standing o en este caso marginal, como suele ser en la mayoría, o que pertenece a un grupo mafioso, creo que aportan muchísimo más a la novela negra desde el punto de vista de la crítica social, ¿no? De por qué existe el delito, ¿no? En muchos casos esta gente está empujada por sus circunstancias o a través de ellos se puede reflexionar sobre esa parte oscura que todos tenemos, y me parece que ni siquiera estoy excluyendo en esta clasificación al elemento policial. Hay muchas novelas protagonizadas por policías y los policías son delincuentes y los policías son este personaje de novela negra en el que nos ven la cara B, incluso más atractivos siendo policías porque tienen el poder de que te da la placa para delinquir, ¿no? Entonces yo creo que la novela negra sin delincuentes no se entiende. A ver qué me dicen los policías ahora, a ver. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Aparte que yo pienso que todos tenemos un delincuente latente dentro, ¿eh? La clave es encontrar el precio. A ver si sale. Encontrar el precio. En las novelas mías lo que más me cuesta expresar o no caer es en el maniqueísmo, ¿no? Que es muy sencillo, sobre todo cuando escribes un tipo de novela negra que, como la mía, o sea, lo sabe Paco, que se acerca mucho más al thriller, ¿no? Entonces es muy fácil escorarte y los buenos y los malos, ¿no? Entonces intento explicar un poco por cuál es la situación a la que ha llevado al personaje a atravesar esa línea, ese límite oscuro que todos tenemos delante y que no sabemos cuándo lo vamos a atravesar, si lo atravesamos alguna vez. Ninguno estamos libres de ello, no hay nada más que coger el telediario y verlo todos los días. Pero intento sobre todo eso, que siempre tenga una parte buena el delincuente y una parte mala el policía, el que le sigue, ¿no? Que equipare un poco, ¿no?
porque si no es que va a ser una novela de tiros, ¿no? En el caso de tu comisario, ¿cuál es la parte mala? Porque yo no me di cuenta de ella. Todas las dudas que tiene, todas las inseguridades que tiene, tiene dentro. Dudas y tal, pero que bueno, tiene dentro. Al final hace lo correcto. Y continuamente, concretamente, en Días sin Sol, está a punto de atravesar la línea y ponerse del lado de los delincuentes. Porque le está diciendo, pero bueno, esta gente ha llegado aquí porque les han empujado entre todos. No hace falta que todos recordemos lo que pasó en esa época, ¿no? Cuando al final se lucraban los de siempre y la fiesta la estábamos pagando el resto, ¿no? Entonces, claro, es que es muy difícil. Odio el maniqueísmo, ¿no? Y como soy muy propenso a él, por mi carácter y mi forma de ser, que soy tan echado para adelante, pues procuro no caer en ello, ¿no? Porque es fácil caer, ¿no? Creo que hay que darle un toque de personalidad, tanto a unos como a otros. Es que, bueno, te preguntaba esto porque hay un postulado de la novela negra que es que el detective es independiente del poder, pero el policía no. Entonces lo que yo quería preguntar... Muy de acuerdo con eso. Entonces lo que quería preguntaros ahora a Ricardo es si cree que se puede escribir novela negra protagonizada por un policía que realmente sirve a las fuerzas del poder, no por un antihéroe, como él comentaba antes, que está claro que salta las normas, pero hoy en día tenemos muchos libros protagonizados por policías y bueno, que en muchos casos están escritos por policías y son libros de procedimiento policial, que son muy fieles y que estos personajes sí se podría decir que están al servicio del poder. Entonces, quería que nos contestarais a eso. Así, si queréis que se puede escribir novela negra con un policía que está al servicio de ese poder. La respuesta es sí, sin duda, claro que sí. De hecho, yo creo que la mayor parte del género negro actual, el protagonista es un investigador, ya sea a título de detective privado, en este caso de policía. Un detective privado se debe a su cliente. Ayer nos explicaba un detective privado que muchas veces el detective se siente traicionado por su cliente porque le deja tirado o no le dice toda la verdad de lo que hay detrás de su petición. Sin embargo, el policía no cobra la minuta y no cobra desplazamiento a no sé dónde. Digo eso porque cuando un detective acepta un caso, te dice sí, pero aquí en Gijón o en Madrid, pero si me tengo que salir, te cobro dietas, no sé qué, no sé cuál. Bien, el policía lo que se debe es a la ley. En este caso estamos hablando de Código Penal. Claro que hay conductas desviadas, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, en la época de la dictadura apenas había en la novela negra protagonistas que fueran policías. Tenemos el caso de Vázquez Montalbán, ¿no? Ex policía y ex boxeador. Juan Madrid con Tony Romano, el ex boxeador es Tony Romano de Juan Madrid, ¿no? Y el caso de Vázquez Montalbán. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a poner de protagonista en los años 40, 50, 60 a un policía armado, un policía gris o a uno de la vieja secreta, ¿no? y por tanto, y teniendo en cuenta que el género negro fundamentalmente es urbanita, excepto ahora que hace unos años que Lorenzo Silva ha roto ese molde con Bevilacqua, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar hace años que el protagonista iba a ser un guardia civil que en teoría es de ámbito rural? Bueno, pues lo logró y ahí está. Para no desviarme, sí, creo que un protagonista de una novela que sea policía puede perfectamente ser un protagonista y no solamente al uso, sino cumplir con su deber. Y no estoy hablando de la ley y el orden y de aplicar la ley no sé qué de seguridad ciudadana o del Código Penal. De hecho, la mayoría de los protagonistas son indagadores, investigadores. Es que esa es la otra cosa que le quería preguntar a Jon, ¿no? Relacionado con el papel del detective en la novela negra actual, porque me da la impresión de que, como comentaba Ricardo ahora, el detective ha sido reemplazado por policías. ¿Piensas así, Jon? O... Sí, si miramos la realidad, yo lo que veo es que lo que tiene éxito ahora, además, siempre hablamos que el éxito de la novela negra, siempre te pregunta la típica pregunta, ¿por qué crees que tanto es? No sé qué. Pues
es el tipo de novelas con protagonistas principales que son policías. Lo que hay es pues variantes sobre el mismo tema, ¿no? Pues pueden ser policías nacionales, pueden ser guardias civiles también, policías autonómicos, incluso hay escritores que son ellos policías de todos estos cuerpos. Y además que creo que es el tipo de novela que de verdad tiene éxito, que arrasa en ventas hoy en día. Lo que a mí me guste eso o no, ya es otro tema, ¿no? Yo prefiero otro tipo de novela negra, pero bueno, si a la gente le gusta eso y eso es lo que consume, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahora pues quería preguntarles a Paco y Carlos, porque me parece un desafío muy importante contar una historia desde el punto de vista del criminal. Entonces, quería que nos contaran ellos desde el punto de vista de sus personajes cómo logran que el lector se identifique con estos criminales y que, por lo tanto, quiera leer sus historias y no le tiren para atrás. Si quieres, empieza, Paco. Bueno, desde mi perspectiva, es mucho más fácil escribir de delincuentes y de mataos porque, como yo he vivido en un barrio obrero, periférico, que había mucha delincuencia, pues sé mejor cómo actúan los delincuentes que cómo actúan los policías. Yo no he tenido relaciones con policías. Bueno, ahora tengo una amiga que es inspectora jefa, pero le pregunté un día para una novela que estaba escribiendo de cómo se actuaría en un atraco con rehenes y me dijo que no me lo podía decir porque eso es secreto. Digo, joder, pues para eso tengo yo amigas, joder. O sea que no, en mi caso no hay ningún problema. Lo tienes en internet, sin problema. Sí, y luego además, todas mis novelas son, digamos, pues una aventura, ¿no? Yo pongo ahí a un matado de protagonista y que generalmente es un antihéroe o un perdedor y le planteo un reto. Y ese reto, generalmente, pues un reto de justicia. Entonces, como en este caso en Narcopiso, pues claro, ¿quién no va a empatizar con una panda de mataos que van a ir contra un mafioso que ha ocupado un narcopiso y les está generando una serie de problemas a una comunidad de vecinos de jubilados? Pues enseguida empatizan con ellos, ¿no? Lo difícil es cuando, por ejemplo, pues yo que sé, en Manguis hice un atraco a un furgón blindado en el 72. Entonces, claro, pero en aquella época yo creo que atracar un furgón blindado era un acto también de justicia poética, ¿no? Y de justicia social. De hecho, atracos a furgón blindados en aquellos momentos había un montón, y a los bancos, y no solamente eran delincuentes comunes, sino que había grupos terroristas como el FRAP, el Grapo y tal, cuya financiación básicamente era atracos a los bancos. Entonces, como yo tampoco escribo de psicópatas ni nada, ya empatizar con un psicópata de Jim Thompson es más difícil, ¿no? Pero empatizar con los personajillos míos entrañables y tal, que además siempre les sale mal la cosa y tal, es fácil. Al final tú juegas con eso, aunque son delincuentes, tratas de que esos personajes tengan algunas características buenas, ¿no? que nos lleven a acercarnos e identificarnos a ellos, porque tratan de hacer un acto de justicia. En el caso de Carlos, yo creo que es mucho más complicado, porque creo que identificarse con los Gómez Arjona es prácticamente imposible, excepto que sea un psicópata, ¿no? Yo es que no solamente en esta última novela, yo tampoco me preocupo mucho, y a lo mejor ahí está el error, pero yo no me preocupo mucho con que los lectores se identifiquen con mis personajes. Yo creo que en el fondo todos nos podemos identificar de alguna forma con los delincuentes, porque antes hablábamos del maniqueísmo, ¿no? Entonces, los delincuentes no son negros y los policías no son blancos, ¿no? Entonces los delincuentes hacen las cosas por algo. Y en ese algo, en esa cantidad de motivaciones que las tienen, imagino que, o por lo menos yo como escritor,
sí que me identifico con partes de ellas. Hay partes en las que no estás de acuerdo, pero hay partes en las que sí. Y luego también hay deseos ocultos que todos los lectores tienen. Hablaba Paco de atracar un furgón. ¿Quién no ha soñado con atracar un banco o atracar un furgón? Otra cosa es llevarlo a cabo, pero soñar, todos lo hemos soñado, ¿no? Y yo creo que en el fondo la literatura también es eso, ¿no? Es jugar con los sueños que todos tenemos como lectores, ¿no? Los sueños de venganza, los sueños de justicia, los sueños de riqueza y los sueños también de decir a tomar por saco todo y me pide el cuerpo. Y ese es el atractivo que creo que tienen los delincuentes. Yo tampoco, y en esta última novela muy bien lo has dicho, creo que es bastante complicado que los lectores identifiquen o que les caigan bien alguno de mis personajes. No lo he buscado, tal vez a lo mejor un poco Josan, que es el que está apartado, pero bueno, luego al final se descubre que tampoco. Yo creo que la novela negra también lo que tiene que hacer es hacer reflexionar a los lectores, sobre todo por esa parte oscura que tiene todo el ser humano y que en este caso identificamos con los delincuentes, pero que también los hay al otro lado. Por eso también en esta novela quería demostrarlo un poco, por sacar un poco a la novela negra de estos delincuentes que todos podemos pensar de zonas marginales y llevarla a los despachos, donde hay delincuentes muchísimo peores, con actos muchísimo más punibles, pero que no se conocen básicamente porque por el dinero les hace impunes, ¿no? Y es lo que quería. Nunca busco que la gente... No es que no lo busque, pretendidamente no busco que los lectores se identifiquen con personajes. No hace falta, ¿no?, que se identifiquen con ellos para que la historia funcione. Claro, no. En tu caso usas otras armas que no son la identificación, claro, con esos pero luego sucede, por ejemplo, con mi primera novela, con Ya no quedan junglas a donde regresar, yo pensaba que el papel del gentleman, del anciano, pues muy poca gente se iba a identificar, no solamente por la edad, sino por la venganza, y al contrario, todo el mundo se identificó con él por lo que te digo, porque en el fondo todos tenemos algo ahí oscuro. Ahí es quizás lo que ha comentado Paco antes, de que es un personaje que hace un acto de justicia. Claro. Entonces, gracias a eso te identificas con él. Es más fácil. Pero en este caso creo que no, que sí, que juegas con otras armas que no son la identificación con el personaje, sino quizás la curiosidad de cómo actúan esos personajes que ostentan ese poder. Entonces, bueno, relacionado con esto, quería, ya no os lo voy a preguntar a una persona en concreto, sino que quería que me habléis un poco de cómo creéis que relacionado con estos personajes, cómo creéis que se representa en la novela negra el poder y el contrapoder. Bueno, yo creo que se mezclan las líneas continuamente. ¿Cómo? Que yo creo que se mezclan las líneas continuamente del poder y el contrapoder. A veces lo tienen unos y a veces lo tienen otros, ¿no? La lógica te dice que el poder es el poder establecido y que el contrapoder son los delincuentes. Me temo que la vida no es así, que el poder son los delincuentes y el contrapoder son los que tienen que evitar que delincan, ¿no? Sí, pero en tu caso mismo el contrapoder serían esos personajes que intentan hacer un acto de justicia también, de venganza, ¿no? Para coger el poder, para demostrar el poder. Al final el deseo precisamente es hacer escalar ese escalón, valga la redundancia, y colocarse en la parte de arriba para vengarse de los que le han llevado a esa situación. Yo creo que las líneas son muy difusas en el poder y en el contrapoder, sobre todo en el tema de los que estamos hablando, de novela negra, de thriller. Bien, es evidente que el poder, lo ejerza quien lo ejerza, siempre intenta imponerlo de alguna manera, ¿no? Los aparatos del Estado se supone que deben funcionar y lo deben hacer de acuerdo a la ley e incluso a la ética, porque bueno, puedes ejercer dentro de la ley y ser un indeseable, Quisiera decir que se puede empezar una novela con un protagonista de orden y ley, con un policía, un guardia, pero luego los personajes van cobrando protagonismo y es increíble, incluso cuando el autor tiene claro el argumento, cómo los personajes, cómo los lectores, o como, mejor dicho, cómo los personajes malos, ¿verdad?, como el antihéroe, como el delincuente,
va cobrando también protagonismo y el lector se va interesando por él. Y yo creo que eso es debido a que todos tenemos una atracción atávica por el fondo del pozo, por la transgresión. Antes, no sé quién lo decía, ¿quién de nosotros no atracaría un banco? Mi agencia de CaixaBank que tengo al lado de casa, que han pasado de ser unos... Todo el mundo queríamos ser empleados de banca hace 50 años y hoy en día no todos son odiosos, pero atracaríamos el banco. ¿Eso qué significa? Pues que hay una cierta atracción hacia la transgresión. Bueno, como ya empieza a ser un poco tarde y veo aquí caras de hambre, pues vamos a ir concluyendo ya. Para concluir, en primer lugar, quería haceros una pregunta que me podéis contestar el que queráis también, o si la queréis contestar todos, que es ¿qué características creéis que debe de tener un buen protagonista de novela negra? Porque hay muchos casos que me llaman la atención a mí, que son esos spin-off que se hacen después, que son personajes secundarios que se comen al personaje principal, como en el caso de Aníbal Lecter o en el caso de Lisbeth Salander. Entonces, ¿qué características creéis vosotros que debe tener un personaje para tener esa fuerza que enganche al lector? Quien quiera puede. Yo creo que características puede tener cualquiera. Podemos diseñar un psicópata, podemos diseñar un chico buenísimo que cruza a los ciegos los pasos de cebra, o podemos diseñar un atracador, o podemos diseñar un policía bueno, o podemos diseñar un policía malo. Y yo creo que las características vienen dadas por la caracterización que el escritor, como profesional de esto, hace. Y cualquier faceta, ya sea policía o ya sea delincuente, ya sea detective, es lícita. Yo creo que el mérito está en el escritor, que debe caracterizar bien a su protagonista. Cuando hay un secundario que se come al protagonista, yo creo que es un fallo que comete el escritor. Porque incluso, yo me acuerdo, por ejemplo, una serie que había de un detective que se llamaba Mike Hammer, que era un hijo de puta, con perdón, porque era un detective que decía: los policías son buenos, los jueces son buenos, los políticos son buenos y los delincuentes son unos vagos y unos maleantes y hay que matarlos. Era un fascista, ¿no? Pero estaba bien diseñado. Entonces, no vas a empatizar con él, ni falta que hace. La historia funciona. Bueno, funcionó tanto que incluso creó escuela y luego salieron novelas e incluso personajes como la saga de Harry el Sucio no existirían sin Mike Hammer. Funciona quizás por los casos que plantea, ¿no? Más que por la atracción del personaje en sí. Aunque bueno, podría ser un poco lo que comentaba Carlos antes, ¿no? De esos personajes que no te tienes que identificar con ellos, pero que te llaman la atención también. En tu caso, John. Sí, la clave es esa, ¿no? Que para que un personaje funcione, sea principal o secundario, y para que hagan funcionar la trama, la novela, sería ideal que sean originales, que sorprendan al lector, que atraigan al lector, pero hoy en día, en este mundillo de la novela negra, es casi imposible hacer nada original, porque es que está ya todo escrito. Solo hacemos variantes sobre el mismo tema, ¿eh? ¿Y cuáles crees que son las claves del éxito de tu personaje Toure? Pues igual la originalidad y la empatía también, ¿eh? No tienes por qué empatizar con ciertos personajes, pero con Toure la gente empatiza a pesar de que cada vez es más cabrón, cada vez hace más burradas, ha caído a lo más bajo, ha traicionado a sus amigos, se ha hecho incluso chivato, confidente de la policía, sicario, le pone los cuernos a su mujer, que está la pobre en África, y así todo, pues a la gente le sigue cayendo bien, no sé por qué, ¿eh? Bueno, tenía otras preguntas que iban relacionadas con el tema legal y el tema moral, ¿no? Porque no siempre lo legalmente correcto debe de ser lo moralmente correcto, ¿no? Y creo que este es uno de los temas importantes de los que también habla la novela negra. Pero como vamos ya
un poco justo de tiempo para concluir ya. Lo que sí que quería era que nos contara Ricardo de una forma rápida también y muy breve, que plantea en su libro, cuál cree que va a ser el futuro modelo policial español y si cree que podrá afectar al planteamiento de la novela negra. Hay que reformar, sin duda alguna, el modelo policial actual. Ahora mismo hay 7 cuerpos policiales en España, prácticamente con las mismas competencias, dependiendo del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera. Policías autonómicas: la vasca, la catalana, la foral de Navarra y la canaria. Policías locales, que tenemos ahí a Rafa, 2.037 cuerpos en España, más la policía portuaria. Se puede dar el caso de que en una ciudad con mar, no Gijón, Bilbao, por ejemplo, con la misma intervención, con el mismo crimen o el mismo caso, coincidan 7 uniformes o 7 investigadores diferentes. Hay que reformar ese modelo policial, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias a todos. Y naturalmente eso afectará a la novela, claro. A la novela, al planteamiento de esos policías, ¿no? Los que sigan escogiendo a esos policías como personajes, pues quizás tengan que cambiar esos procedimientos policiales, o quien investiga en cada caso, o cómo son esos cuerpos policiales, no podrá afectar. Y nada, pues ya son las 10, así que vamos a concluir esta mesa. Simplemente dar las gracias a los 5 escritores que están aquí, al público que nos habéis aguantado durante esta hora, y solo me queda por decir que ya sabéis que los organizadores de este festival se lo gastan todo en whisky, no les pagan nada a los escritores estos por estar aquí, así que ahí tenéis los 5 libros que podéis comprar, y sobre todo que no los compréis por pena, sino porque son muy buenos. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.